Dios les bendiga, hermanos queridos, en esta mañana. Bienvenidos a este nuevo programa. Damos la bienvenida a cada uno de ustedes a este nuevo devocional de cada mañana, de lunes a viernes, que seguimos avanzando cada día y damos gracias a Dios porque nos permite el Señor una vez más poder leer su palabra. Bienvenidos a cada uno de ustedes, a los que se conectan directamente en vivo y a aquellos que lo hacen en repetición o en silencio, muchas personas que ven este programa en silencio, en vivo y en repetición también. Damos la bienvenida a cada uno de ustedes, a los hermanos, hermanas, amigos, vecinos que se conectan cada día y damos gloria a Dios porque qué lindo es ver a los hermanos que cada mañana se levantan temprano. Es una bendición poder y estar leyendo su palabra, ¿no? Amén. Damos gracias a Dios por los hermanos que habitualmente y cada día se conectan, por su fidelidad también a Dios, porque se ha comprometido también usted como yo de leer su palabra cada mañana y poder estar presente en este devocional. Así que damos gracias a Dios. Bueno, damos gloria a Dios porque comenzamos un mes nuevo, el mes de agosto. Bueno, se terminaron las vacaciones de invierno a trabajar para muchos. Bueno, seguimos trabajando, pero hay otros que en su mayoría han descansado del colegio, de las clases, y bueno, han comenzado nuevamente la tarea cotidiana de cada día, levantarse, preparar sus hijos para el colegio y todo lo que conlleva este tiempo, ¿no? Así que, pero sabemos que con la bendición de Dios, Dios está con nosotros y Dios nos va a bendecir, Dios nos va a ayudar. Y bueno, es una alegría levantarnos temprano, poder tomar su palabra, la Biblia, y poder leer al menos lo que hemos compartido en estos días. Hoy tenemos el compromiso de leer los Salmos 9, 10, 11 y 12. Vamos a encontrar muchas cosas bonitas en estos salmos, en todos, la mayoría, seguro que lo va a encontrar. Así que hemos tomado este compromiso de al menos leer 4 salmos. Quien te habla es el pastor Gustavo Diegues de la Iglesia La Luz Verdadera, ubicada en la ciudad de Tandil, provincia de Buenos Aires, República Argentina. Le damos la bienvenida a cada uno de mis hermanos de la iglesia que se levantan, reitero, tempranito para poder compartir este devocional. Obviamente damos gloria a Dios porque el Señor nos permite tener este manual de instrucción y que cada día para nosotros, para sus hijos, nos sirve para conducirnos en esta vida. Amén. Así que damos gracias a Dios. Bueno, estamos leyendo el libro de los Salmos, un maravilloso libro que en su mayoría fue el salmista conocido como el dulce cantor de Israel, el rey David, huyendo en muchas ocasiones, escondido en cuevas, en los lugares, los montes, huyendo del peligro, ¿no es cierto? Bueno, hay mucha gente que huye por los problemas, ¿no? Y que lleva huyendo sus problemas, escapando de sus problemas y no resolviendo sus problemas, ¿no es cierto? En este caso, el rey David huía de su hijo Absalón, perdón, que se había rebelado contra él e incluso había juntado a unos cuantos soldados guerreros veteranos, ¿no? Que habían estado con el rey Saúl y que había en estos dos corazones, en el hijo Absalón, había envidia, había celos, desprecio por la vida de su padre, quería ocupar el lugar de su padre, y los soldados también eran soldados de Saúl. Cuando Saúl fue derrotado, había sido desechado, el juguete roto, como dice un pastor amigo. Entonces entre ellos había un corazón corazones que buscaban destruir a este rey David. Así que aquí nos encontramos en el capítulo 11 que tenemos que leer hoy, David huyendo, ¿no es cierto?, de su hijo Salomón, ¿no? Consejeros que le decían huye a los montes, o huye a las montañas, escóndete. No, no, no. Él tenía que enfrentar su problema, enfrentar las circunstancias, lo que estaba viviendo, porque escapar de un lugar e irnos a otro con él llevando el problema, seguramente que vamos a llevar el problema y lo vamos a arrastrar por mucho tiempo sin resolver. Tal vez hay muchas personas que escapan del problema
o tal vez de lo rutinario, para tomar un descanso, para salir de lo monótono de todos los días. Viajan a distintos lugares, se afincan en lugares donde están tranquilos, ¿no es cierto? Y parece que estamos como que estamos lejos del problema, ¿no es cierto? Pero el problema cuando volvemos sigue estando. O sea que el problema hay que resolverlo pronto. Qué maravilloso es poder resolver un problema, sentirse en paz, ¿no? Y aprovechar y disfrutar nuestra vida, ¿no es cierto? Nuestro contorno, nuestro barrio, nuestra ciudad, resolviendo nuestros problemas adecuadamente y no huir de los problemas. Mucha gente, reitero, lo hace, huye de los problemas y no resuelve nada y sus corazones están tristes, amargados en otros lugares, ¿no es cierto? Porque no han resuelto sus problemas, ¿no es cierto? Que los aqueja. Aquí le aconsejaban a David, huye a las montañas, huye a los montes, porque estás en peligro, tu hijo Absalón quiere matarte, huye, no. Él quería enfrentar sus problemas, ¿no? Porque dice la palabra de Dios que Dios mira al justo y que al pecador lo mira de lejos. Hay una frase que comúnmente se ha usado y hemos escuchado, que Dios ama al pecador y aborrece el pecado. Si usted lo busca en la Biblia, seguramente va a estar de acuerdo conmigo y no lo va a encontrar. Es un versículo que no está en la Biblia. Hay un monje que declaró en un momento, Mahatma Gandhi el monje dijo estas palabras, que Dios ama al pecador y aborrece el pecado. Bueno, la Biblia nos dice todo lo contrario. Dios amó al mundo, a todos, por igual, que enviando a su único Hijo Jesucristo, para que todo aquel que en Él crea, o sea que acá hay una diferencia, tenemos que creer en Dios. Todo aquel que crea en Él será salvo. El que no cree, Dios los ama, por supuesto, Dios ama a todos, entregó su vida por todos, pero tenemos que venir a Él, sin duda. Porque no podemos decir que Dios ama al pecador, porque Dios aborrece al pecador, ¿cierto? Dios ama al pecador arrepentido, es el título de este programa. Cuando usted se arrepintió, usted va a encontrar en Lucas capítulo 7, verso 47, y hay un dicho y un versículo que el que mucho se le perdona, mucho ama. Se da cuenta que si nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados, cuando más pecado tenemos, si nos hemos arrepentido y somos conscientes de que Dios nos ha salvado, seguramente que vamos a amar más a Dios, vamos a estar más cerca de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que al arrepentirnos vamos a estar cerca de Dios. Pero si estamos en pecado y practicamos el pecado, seguramente vamos a estar lejos de Dios. Dios no puede amar al pecador que no se arrepiente. Yo siempre digo y reitero, ¿no?, que hay pecados que Dios no perdona. Y bueno, hay muchos que van a decir, pero pastor, ¿cómo no? Si Dios perdona el pecado, claro que sí. Pero hay pecados que Dios no perdona. ¿Y cuáles son esos? Son aquellos que no hemos confesado. Cuando usted no confiesa sus pecados, Dios no lo puede perdonar. Tenemos que confesar nuestros pecados para que Dios nos perdone. Así que, qué interesante es el tema de hoy, ¿no es cierto? Usted vamos a encontrar en estos capítulos que tenemos compromiso de leer en el capítulo 9, 10, 11 y 12, ¿no es cierto? Pero nos vamos a detener en el capítulo 11 para examinar un poquito. Usted va a encontrar en el capítulo 9 y 10 que están unidos, se pertenecen el uno al otro, y hay una descripción completa prácticamente de aquel inicuo, de aquel hombre de perdición, de aquel rey de la mentira, Satanás, el diablo, el dragón, del final de los tiempos. Hay una descripción del anticristo. Cuando Jesús vino a esta tierra, hubo alguien que preparó su camino, aquel Juan el Bautista, que llegó a decir, este es aquel que que ha de venir, ¿no es cierto? Este es el Hijo que dijo el Señor Dios con sus palabras, mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Este es el que ha de venir y salvará al mundo, el que perdonará los pecados del mundo, ¿no es cierto? Jesucristo, Él preparó el camino,
como cuando se presenta Jesús a Juan, le dice, bautízame, y Juan le dijo, yo no soy digno de atar las sandalias de Jesús, ¿no es cierto? Ni siquiera estar ahí, en ese, al estrado de los pies, no soy digno, no soy merecedor. ¿Por qué? Porque era un pecador también, y tenía que ser perdonado, y tenía que arrepentirse como todos el mundo, ¿no? Incluso cuando se presentaron a Jesús, le dijeron, Maestro, tus hermanos y tu madre quieren hablar contigo, sal fuera. Y él le dijo, mi madre y mis hermanos son aquellos que hacen la voluntad de mi Padre. Todos deberían recibir el perdón, toda la humanidad, incluso María, la madre de Jesús, tenía que recibir el perdón, a pesar que fue escogida por Dios. No había una joven, fue escogida como una joven virgen, pero después de, de la elección de Dios para que Jesús naciera a través del vientre de María, que fue escogida y fue visitada por el Espíritu Santo, en la cual quedó embarazada y dio a luz al Hijo de Dios, a Jesús hecho carne, ¿no es cierto? Después esta mujer se casa con José, tienen más hijos y Jesús tiene hermanos y tiene una vida natural, común, como cualquier otra persona, que incluso llega a morir como sus hermanos, su padre, y están esperando la redención, como todos. El único que pudo resucitar y el único que puede interceder por tus pecados y por los míos es Jesucristo, el que está sentado a la diestra de Dios Padre. Desde ahí vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos, también a María, también a los santos, a que dicen aquellos que son santos, también juzgará a Dios, porque todos necesitamos la redención de Cristo. Un día llegará el momento que el Señor venga a buscarnos a su iglesia, como dijo Pablo, los que hemos quedado nos iremos en las nubes, pero todos aquellos que mueren en Cristo resucitarán primero. Lo dice en 1 Corintios capítulo 15, verso 51, 52, usted lo va a encontrar ahí, ¿no? Les voy a contar un secreto, dijo Pablo, que no todos dormiremos, pero todos seremos transformados y los muertos en Cristo resucitarán primero. Qué preciosa promesa que estamos esperando. Bien, no queremos irnos del tema, pero el capítulo 9 y el capítulo 10 de Salmos están conectados uno con otro y hay una descripción de aquel que es el inicuo, el que aborrece las cosas de Dios, por ejemplo, que lo vamos a hacer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la lectura, que no vamos a basarnos en este capítulo, pero sí vamos a leer el capítulo 10, el versículo 4 solamente, para que podamos entender que estos dos capítulos que usted va a leer va a encontrar la descripción de este reino de Satanás. El malo, dice, por la altivez de su rostro, no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Hay una descripción absoluta de Satanás en estos capítulos 9 y 10 y lo va a encontrar ahí. En el capítulo 11, que nos vamos a detener un poquito, ahí vamos a leer algo interesante. En el capítulo 12, recuerden que yo al comienzo de los Salmos expliqué de las palabras que, por ejemplo, dice en el título del capítulo 12, el músico principal sobre Seminit. Esto es una cuerda musical, es aquí anoté un término musical usada en las arpas, ¿no es cierto? Una cuerda, que debería ser cantado este salmo con voces varoniles, ¿no? Había una descripción de este salmo, de qué manera los judíos tenían que cantar este salmo, ¿no es cierto? Tocado con arpas, con las voces varoniles. Es para que tenga un detalle de esa descripción que al comienzo del capítulo 12, que usted también hoy lo va a leer, se va a encontrar, porque es bueno leerlo completo, desde el título y el subtítulo y leer cada versículo, ¿no es cierto? Así que bueno, es la octava, una cuerda, la octava más baja de esa arpa que se llama Seminit. Así que bueno, eso para que tengamos el detalle. Recordamos que este monje dijo estas palabras, que Dios ama al pecador y aborrece el pecado. Bueno, yo quiero leerles en Romanos, si usted tiene su Biblia en mano ahí, vamos a bajar un poquito el volumen de esto. Romanos capítulo 5, me gustaría que usted pudiera leer también en esta mañana.
versículo 8. Damos gloria a Dios por los hermanos que se han conectado, por mis vecinos, hermanos de la iglesia, familias que se conectan en esta mañana. Romanos capítulo 5, verso 8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Tenemos este mensaje, este mensaje de salvación para cada uno de nosotros, que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros, sin merecerlo. Pero Él se entregó por cada uno de nosotros, siendo pecadores, todos. Porque todos fuimos destituidos de la gloria de Dios, al separarnos, desconectarnos de Dios, como hemos hablado en estos días. Pero Él, en su gran amor, que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo murió por nosotros. Quiero que entienda esto, hermanos queridos. No hay otro nombre aquí, dado a los hombres. Cristo es el que murió por tu vida y por mi vida. Cristo, Jesús, Yeshua, como quiera llamarlo. Él murió por su vida y por mi vida, para perdón de pecados. Dice, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, en su derramamiento de su sangre, por Él seremos salvos de la ira. ¿De qué ira está hablando? De la ira final, la ira del Cordero. Usted aceptando a Cristo, usted va a estar salvo de la ira del Cordero. No porque quiera ser salvo de esa ira, no, porque acepta la redención a través de la sangre de Jesucristo para perdón de sus pecados. Dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida, porque Él resucitó y somos salvos por la redención, porque Jesucristo resucitó, el único que resucitó por su vida y por la mía. Y somos salvos, dice, amados por Jesús, intercediendo por nuestras vidas cada día, porque Él nos ama. No solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Usted ha recibido a Cristo en su corazón, se ha arrepentido de sus pecados, usted ha recibido consolación y redención. Vamos a leer primera de Juan, también hablando del pecado. Esa frase que hemos escuchado comúnmente, que Dios ama al pecador y aborrece el pecado. Vamos a hablar, primera de Juan, vamos a ver capítulo 3, versículo 4 en adelante, al final de la Biblia, primera de Juan, si no anótelo y búsquelo después, escúcheme si quiere. Dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él, en Jesús. Cuando dice en Él, con acento en la E, está hablando de nuestro Señor Jesucristo. Todo aquel que pertenece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. ¿Te das cuenta? Hijitos, nadie os engañe, decía el apóstol Juan. Dice, el que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo en nuestras vidas, porque practicábamos el pecado y éramos hijos de la mentira, hijos del diablo, hijos de Satanás, como Jesús le dijo a los fariseos, ustedes, su padre es el diablo. Se ofendieron cuando le dijeron eso. Se ofendieron. Fíjese, más allá de que ellos no creían que Jesús era el Hijo de Dios, más allá de todo lo mataron. O sea, ¿qué quiero decir? Ustedes dicen que su padre es Abraham, y si su padre fue Abraham, las obras de su padre harían. ¿Por qué me buscan matarme? Porque el único que quita la vida es el diablo, Satanás. ¿Se da cuenta? Hace lo contrario a lo que Dios hace, que da la vida. Ustedes dicen que su padre es Abraham, pero me buscan matarme, dije Jesús. Ustedes, su padre es el diablo. Y se ofendieron muchos, por supuesto. Dice,
Versículo 9, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque Dios, dice, porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. ¿Se da cuenta? Amar a sus enemigos, dice Jesús. Aquel que no ama a su hermano, bueno, mi hermano, mi enemigo, dice usted. Bueno, tenemos que amar y perdonar, porque somos hijos de Dios. Qué interesante los versículos que estamos leyendo. En el capítulo 11 dice de esta manera, mire, dice al músico principal, Salmo de David, refugio del justo, en Jehová he confiado. ¿Cómo decís a mi alma que escape al monte Corabe? Porque aquí los malos tienen el arco, disponen sus saetas sobre las cuerdas para satear en lo oculto a los rectos de corazón. Si fueran destruidos los fundamentos, ¿qué ha de ser el justo? Hoy estamos en la actualidad, en el año 2023, y están tratando de destruir los fundamentos bíblicos. Destruir la moral del hombre, la dignidad del hombre, del ser humano. Están tratando de destruir todo lo concerniente a lo de Dios. Por eso el salmista dice, si fueron destruidos los fundamentos, ¿qué ha de ser el justo? Jehová está en su santo templo. Jehová tiene en el cielo su trono. Nunca te olvides de eso. Sus ojos ven, sus párpados, dice, examinan a los hijos de los hombres. Jehová prueba al justo, pero al malo, al que él ama y al que ama la violencia, su alma los aborrece. ¿Se da cuenta lo que hemos leído? El que practica el pecado, el que no se arrepintió, el que no busca a Dios, el que en sus pensamientos no hay nada de Dios, seguramente Dios lo aborrece porque preparó su camino ya al Señor. Sobre los malos hará llover calamidades. Fuego y azufre, viento abrasador será la porción del cáliz de ellos, porque Jehová es justo y ama la justicia. ¿Se da cuenta que Dios no puede amar al pecador? Por supuesto que no. Dios ama al pecador arrepentido, al que un día pecó y se arrepintió delante del Señor y aceptó la salvación a través de la vida de Jesucristo. Imposible que pueda amar al pecador porque Dios aborrece el pecado. Aquel que practica el pecado, mire, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado, dice la palabra de Dios. O sea que si nosotros sabemos hacer lo bueno, ¿qué significa eso? Buscar a Dios en todo momento y hacer justicia, ¿no? Un hijo de Dios, por supuesto, cuando recibe la salvación, recibe a Cristo en el corazón, va a buscar a Dios siempre. Va a tratar de estar cerca de Dios, va a estar cerca de la congregación, va a leer su palabra, el manual de instrucción, va a orar, va a cantar, va a alabar al Señor. Si usted lo sabe hacer y no lo hace, ¿qué significa eso? Por eso tenemos que examinar nuestras vidas en esta mañana y Dios nos habla a nosotros, porque si realmente estamos diciendo que amamos a Dios, que buscamos a Dios y practicamos el pecado, es imposible que nos podamos acercar a Dios de esta manera, porque Dios aborrece el pecado. Y pecado significa, bueno, hemos leído que en Lucas 7:47 dice que el que más se le perdona, más ama. Bueno, hoy el espíritu homosexualidad, lesbianismo, cuando una persona es perdonada y reconoce su pecado en la situación que estaba, yo le puedo asegurar que estas personas aman mucho, seguramente. Por eso tenemos que entender que Dios vino a este mundo para perdón de sus pecados y los míos, para perdonar nuestros pecados y así amarnos. Porque Él amó, la expresión, porque Él amó de tal manera al mundo. Claro que sí, Él ama a todos, pero tenemos que venir al Señor y recibir la salvación y reconocer que hemos pecado delante de Dios. Y si estamos en falta, en alguna situación, porque pecado es todo, la mentira, el engaño, el adulterio, la fornicación, lo que está en contra de la voluntad de Dios, lo que no podemos dejar, eso es pecado. Tenemos que dejarlo, porque si amamos a Dios,
Porque si no seguimos practicando el pecado. Usted va a decir, sí, seguimos practicando el pecado. Dice, no lo podemos dejar. O no podemos salir de esta. No, no. Tenemos que abandonar el pecado y seguir adelante. Y confiar en el Señor. Porque dice que allá los malos tienen su propio camino. Los que resisten contra Dios, los que pelean contra Dios, los que se enojan, los que no tienen nada, los que no quieren aceptar. Porque en cierta manera podemos decir que amamos a Dios, que caminamos con Dios, pero nuestros hechos dicen lo contrario. ¿Se da cuenta? Entonces tenemos que examinar lo que nos dice el Señor. Sobre los malos hará llover calamidades, fuego, azufre y viento abrasador será la porción del cáliz de ellos. Porque Jehová es justo y ama la justicia. El hombre recto mirará su rostro. ¿Se da cuenta? Que un pecador no puede mirar el rostro de Dios. Tiene que agachar su cabeza y pedir perdón y volvernos al Señor. Este capítulo 11, recordemos que está hablando de que David estaba pidiendo refugio en el Señor, porque huía de su hijo Absalón. Son momentos críticos para el salmista. Recordemos que el capítulo 9 y el 10 nos está dando una descripción prácticamente total de aquel inicuo, de aquel hijo de perdición que hemos leído y que vamos a ver en el libro de Apocalipsis, cuando lleguemos ahí. Un libro maravilloso también, Apocalipsis, ¿no es cierto?, donde está la revelación de Juan, allí en la isla de Pasmo, donde Dios se revela, de mostrarle tantas cosas gloriosas que pudo ver este apóstol y pudo escribir en el libro de la revelación, en el libro del Apocalipsis. Aquí encontramos estos capítulos conectados, ¿no es cierto?, el 9 y el 10. El capítulo 11 hablamos del refugio, del justo, cómo escapar de la injusticia del hombre, y el capítulo 12 es oración pidiendo ayuda contra los malos. Hasta el capítulo 15 vamos a encontrar esta oración, pidiendo oración, y que Dios nos cubra y nos guarde de la maldad del hombre. Hoy estamos viendo en el mundo entero la maldad de los hombres, cómo ha llegado. Y hoy estamos pasando las consecuencias, viviendo las consecuencias de este hombre malo, de lo que estamos sufriendo estas calamidades en la tierra por las decisiones que han tomado el hombre. Su maldad ha llegado al extremo y hoy estamos sufriendo. Hay muchos lugares en Europa que están pasando mucho calor, sufriendo estas calamidades de los hombres, de lo que dice, sobre los malos haré llover calamidades. ¿Se da cuenta? La palabra se cumple, no volverá vacía, dice la palabra de Dios. Así que, hermanos queridos, en esta mañana tenemos este compromiso de leer el capítulo 9, 10, 11 y 12. Recuerde, Dios ama al pecador arrepentido. Recuérdelo siempre eso. Si nos arrepentimos y venimos a Él y le pedimos perdón al Señor, claro que sí, que Él nos va a abrazar como aquel hijo pródigo que volviendo en sí, vuelve a los brazos de su Padre. Hay que volver a Dios, hay que volverlo a sus brazos y pedir perdón. Si has pecado, estás en falta delante del Señor, podemos llegar a Él y decirle, Señor, perdóname, he pecado contra ti, contra el cielo, realmente, y Dios nos perdona. Y que podamos tener una vida, disfrutar la vida en Cristo. Un pecador arrepentido disfruta la salvación, el gozo de la salvación en su vida. Amén. Así que, hermano, en esta mañana damos gracias a Dios por este hermoso devocional, esta hermosa reflexión que hemos tenido en esta mañana. Quiero decirle que hoy tenemos culto de oración a partir de las 18 horas. Qué bueno e importante estar juntamente los hermanos en armonía, en oración, pidiendo y clamando por las necesidades del pueblo, por las necesidades de tu barrio, por las necesidades de tu familia, por las necesidades de cada uno de nosotros que tenemos. Si usted tiene alguna necesidad, algún pedido de oración, agéndelo ahí en el mensajito y que podamos estar orando hoy a la tarde a las 18 con el grupo de hermanos aquí en la iglesia, a partir de las 18 horas. ¿Tiene algún pedido de oración? ¿Alguna petición por sanidad, por liberación? Anótelo ahí. Anótele que estaremos orando por su vida y por todos aquellos que luego van a poner seguramente el pedido de oración.
Así que damos gracias a Dios. Mañana comenzamos con los estudios de discipulado profundos. Discipulado. Vamos a estudiar y vamos a enseñar a ser un discípulo. Como dice la palabra de Dios en Mateo 28, versículo 19, dice, ir por todo el mundo y hacer discípulos. Discípulos. Queremos enseñarle a aquellas personas que desean ser discípulos del Señor, seguir a Jesús, y servir a Dios en la iglesia, en su comunidad, en su barrio. Vamos a enseñar algunos pasos. Son 28 clases para aprender del discipulado, ¿no? Para formar discipulados, para que estos discípulos discipulen después a otros. Amén. Así que estás invitado a partir de las 19 horas a las 7 de la tarde, miércoles. Cada 15 días estaremos dando estos estudios de discipulado. Así que, hermanos queridos, en esta mañana, recuerden, tenemos oración a partir de las 18 horas hoy martes. Estaremos orando por sus vidas, por los grupos, por aquellas personas que se van anotando. Recuerde compartir estos devocionales. Bueno, puede compartirlo por Facebook, también puede hacerlo por YouTube. También tenemos el canal de YouTube. Ahí está la Iglesia La Luz Verdadera también. Puede suscribirse, nos va a ayudar para tener más suscriptores, para poder transmitir en vivo también desde YouTube. Así que estamos usando esta plataforma en la cual es Facebook, es una plataforma que hace mucho tiempo la estamos usando y bueno, que prácticamente se está haciendo obsoleta porque muchos ya no prácticamente utilizan otras redes, así que es muy importante que podamos alcanzar la máxima cantidad de personas con los mensajes. Así que Dios los bendiga mucho. Hacemos una pequeña oración, entregamos este día en las manos del Señor, este mes de agosto, como decía mi mamá siempre, ¿no? Un dicho humano, personal, decía mi mamá siempre, dice, bueno, hijito, hay que pasar agosto. Si pasamos agosto estamos salvados, decía mi mamá. Porque agosto es el mes de los tiempos, el mes de los vientos, ¿vio? El mes de agosto, ráfagas de viento, frío, humedad, bueno, pero con la ayuda del Señor estaremos venciendo este mes de agosto, así que Dios los bendiga. O hacemos una oración, ¿qué les parece juntos? Ya que hay muchos hermanos conectados en esta mañana de la iglesia, oramos juntos, ¿les parece? Unidos en oración, hacemos una pequeña oración. Entregamos este día en las manos del Señor. Padre, gracias te damos en esta mañana por tu gran amor, tu gran misericordia, por tu gran bondad. Gracias porque nos diste la vida. Gracias por el perdón de nuestros pecados. Gracias porque tu sangre preciosa nos lavó, nos redimió, Señor amado, y nos otorgó la vida eterna, gratuitamente, Señor, sin pagar nada. Ni merecíamos, Señor amado, habernos salvado, pero tú amaste al mundo, Señor, y enviaste a tu único Hijo, Jesucristo, para salvación, para perdón de los pecados, Señor. Señor, en esta mañana entregamos nuestras vidas en tus manos, Señor. Hay cosas en nuestros corazones, en nuestras vidas, que a ti no te agradan. Señor, límpianos en esta mañana. Sácanos, Señor amado, todos aquellos pensamientos, Señor amado, que están en nuestros corazones, a veces en nuestras mentes, Señor. Señor, te pedimos que tú nos limpies, Señor amado, desde la mollera, la planta de los pies. Saca, Señor, arranca, Señor, el pecado de nuestras vidas. Arranca, Señor, lo que a ti no te agrada, Señor. Arranca todo lo que no es tuyo, Señor. Aquello que nos impide, Señor, disfrutar completamente a Cristo en nuestros corazones, Señor. Todo aquello, Señor, que no te agrada a ti, Señor. Padre, gracias por perdonarnos. Gracias, Señor. Gracias por ayudarnos cada día. Gracias por el pan de cada día, por el bienestar, por nuestro hogar, por nuestra familia, por la salud, Señor. Oramos por aquellos que tienen petición en esta mañana en sus corazones. Señor, bendícelos, sánalos, libértalos, Señor amado, en esta mañana. Señor, todos aquellos que entregaron sus corazones a Cristo, Señor, bendícelos, Señor, en esta mañana. Padre, ayúdanos, Señor, y entregamos este día a tus manos, este mes de agosto en tus manos, para que tú seas el centro de atención en nuestros corazones y que podemos definitivamente depender totalmente de ti, Señor. Gracias. Señor, bendice a cada uno de mis hermanos, hermanas, amigos, vecinos en esta mañana. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor te bendiga. Bendecimos cada uno de sus vidas, a cada uno de ustedes que se conecta, que nos siguen cada mañana.
leyendo la lectura bíblica. Recuerden hoy el capítulo 9, 10, 11 y 12 del libro de los Salmos. Seguimos adelante. Dios te bendiga. Nos vemos mañana, Dios mediante, en un nuevo devocional.